Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué linda propuesta para este tips de hoy, que son esponjitas, esponjitas para nuestro cuerpito, para bañarnos o también las podemos utilizar en la cocina si quisieran. Son de hilo de algodón, miren qué belleza. Bueno, esta tiene hilo de algodón y un toquecito de este cashmere de verano que me gustó. Miren qué bonitas, no saben lo fácil, lo rápido que las podemos hacer y podemos hacer algún tipo de set. Ya hemos hecho otras esponjitas, hicimos unas esponjitas para la cocina, para algo más rústico, que también los invito que entren. Las habíamos hecho con un reciclado de bolsitas de cebolla. Me acuerdo que quedaron fantásticas, esas tuvieron un éxito. La verdad que me encanta cuando la gente se engancha para reciclar. En este caso, estos irían perfectos para un set de baño con jaboncitos, alguna toallita haciendo juego. Quedarían muy bonitas, son hiper suavecitas para regalar con algún jaboncito, ¿no? Muy lindas y muy prácticas. Bueno, como les mencionaba, esta está tejida toda con hilo de algodón. Acá tengo este hilo de algodón con un grosor medio, podría ser. Esta otra tiene hilo de algodón con este cashmere y están mezcladitas, quedó como más esponjosa, me gustó el efecto que causa. Acá tenemos este hilo de macramé, esto también es cashmere de verano, que ahora lo vamos a combinar. Acá tengo hilo de algodón, sobre todo hilo de algodón, porque la vamos a utilizar quizás con agua caliente, entonces viene fantástico. ¿Qué tengo acá? Hilo de algodón finito, entonces como es finito lo voy a tejer doble. Y voy a tejer también una hebra sola de este cashmere de verano. Miren qué lindo que es. Y lo vamos a combinar. Voy a correr un poquito esto. Quedan hermosas, no saben, son súper suavecitas. Son esponjosas. Me encantó. El día que vi esta esponjita dije, yo quiero hacer esa esponjita porque me gustó muchísimo. Acá tengo una aguja 4,5. Elijo una agujita bastante gordita porque quiero que quede ese efecto, que quede como esponjoso el tejido. No saben, súper fácil. Vamos a hacer una cadena de base. Yo la tejí con 20 puntos, para que no sea tan grande. Si ustedes quieren hacerla más grande, obviamente van a agregar más cadenas, pero luego van a ver cómo está preparada, o cómo está hecha, o cómo está tejida esta esponjita. Me quedo tejiendo 20 puntitos y lo cierro en forma de aro. Bien, tengo los 20 puntos, la voy a dejar derechita la cadena y la cierro, como les mencionaba, en forma de arito con un punto deslizado. Bueno, ahora voy a tejer 5 puntos porque se va a hacer todo con arcos de cadena. Cada arco va a tener 5 puntos, 2, 3, 4, 5. Para esta primera hilera voy a saltar 2 puntos de base y en el tercero tejo un punto bajo. Hice mi primer arco. Así voy a ir llenando todo este arito con arcos de 5 cadenas y siempre vamos a saltar 2 de base. Ahí. ¿Ven? Súper fácil. Así me quedo tejiendo toda la vueltita hasta llegar al último arco. Cuando llego al último les muestro cómo cerramos la hilera. Estoy llegando al último arco. Miren, el último arco el último de cada una de las vueltas lo vamos a cerrar de la misma forma. Vamos a tejer 2 cadenitas porque llegamos a la mitad. Tomo una lazada y en la base de este primer arco tejo una vareta. Entonces, de esta forma yo estoy ya ubicada en el centro del arco y comienza la segunda hilera. Acá voy a tejer 5. Podría tejer un punto bajo y las 5 cadenas, pero directamente arranco con 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y vamos formando aquí sobre cada uno de los arcos, vamos cerrando punto bajo, nuevamente 5 cadenas. Es un clásico, el punto red de cadenas, que podemos hacer tantísimos trabajos.
Sobre todo quedan muy bonitas las remeras tejidas con esta trama, miren. Simplemente vamos sumando arcos de cadena, así hasta dar toda la vuelta, y en el momento de unir, 3, 4, voy charlando y voy contando todo junto. En el momento de unir el último arco con el que sigue, lo unimos con la vareta. ¿Ven? Así vamos bien. Hago las 5 cadenas acá. Una vez que llego a este punto, que es el punto de unión, ven, acá está la vareta, entonces repetimos ese movimiento. 1, 2 cadenas, tomo la lazada y sobre la vareta tejo la próxima vareta. Queda ubicada en el centro del arco y este es el movimiento que tienen que hacer. ¿Ven? Doy toda la vuelta. Cuando llego a este punto, otra vez sobre la vareta tejo la vareta que sería de la tercera hilera. Así vamos a tener que ir tejiendo entre, a ver qué les digo, porque todo va a depender el grosor del hilado que tengan, pero podrían ser entre 18, 20 hileras aproximadamente. Depende el hilado y el tipo de aguja que tengan para tejer. Entonces ustedes van a ver qué tanto de hileras tendrían que sumar. Pero ustedes calculen que entre 18 20 hileras de arcos, así como si fuese una media. ¿Ven? Así van a hacer un tubo con esa cantidad de hileras. Yo me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo empezamos a formar nuestra esponjita de baño. Miren amigos, ven, es una especie de tubito que se usaba mucho antiguamente para poner las cebollas. Les voy a mostrar cuánto mide aproximadamente. Aproximado 30 centímetros. Y de ancho, ya que estamos, lo vamos a medir unos 10 centímetros aproximadamente. Todo va a depender del hilado, la forma de que uno teje. Bueno, acá estoy en la última hilera. ¿Ven? Ahí estoy en el medio. ¿Ven cómo vienen las varetas? Miren. Cuando hacemos en forma tubular, la unión, esta es, yo creo que la mejorcita para hacer el punto red. ¿Ven? Ahí se notan las varetitas. Este es el punto de unión. Ya hemos tejido, hicimos unos bolsos, o varios, me parece, con punto red. Hicimos otros trabajos, así que también los invito, ya que estoy, los invito a que entren y busquen esos que quedan divinos, esos unas bolsitas preciosas. Bueno, acá estoy en el final de los arcos. Pero ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr esta base. Como hicimos acá con 20 puntos, lo vamos a repetir de este lado. Entonces, desde el medio de este arquito, así como estoy, tejo 2 cadenas. Salto al arco, un punto bajo. Estoy repitiendo el mismo movimiento que hicimos en la base, al comienzo. 2 puntos bajos. 2 cadenas, un punto bajo de unión. Ven que se van cerrando. Así, fácil, fácil, hasta dar toda la vuelta. Y me voy a quedar con una hebra, no la voy a cortar cortito, como cuando terminamos cualquier trabajo, porque quiero hacer unas puntaditas. Entonces necesito una hebra extra. ¿Ven? 2 cadenas. Acá ya di toda la vuelta. ¿Ven cómo esto se fue achicando? Y en el primer arco, donde inicia, ahí sí vamos a cerrar. Cortamos la hebra. Miren. ¿Ven? Ahí, yo ya la tengo cortada. Entonces, acá me voy a quedar con esta hebra, pero primero voy a hacer un nudito para... Yo ya la corté a la hebra. Un nudito ahí para que no se desteja esto. Entonces, esta hebra, miren lo que voy a hacer. Yo le voy a sacar 2. O le voy a sacar este rosado, por ejemplo. Ahí está. Me quedo con la otra para enhebrarla en una aguja. La enhebramos y la vamos a dejar aquí en espera. Y miren, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar el otro extremo, el que sería la base. Esto sería así, lo tejimos hacia arriba, lo vamos a dar vuelta.
enhebramos esta agujita, la dejamos en suspenso y empezamos a enroscar. Así. Ahí, enroscar. ¿Vieron cuando enroscábamos las medias? Cuando éramos chicos enroscábamos así las medias. Bueno, así, como si fuese una rosquilla. Ahí. Que quede no muy flojo, ahí. Hasta llegar al borde. Y llegamos al centro. Hasta acá ya tenemos la esponjita. ¿Ven? Está perfecta. Súper, súper esponjosa. Pero como yo no quiero que se me desenrosque, entonces con esta hebrita que hemos separado, vamos a pinchar ahí, sueltito, ¿eh? Vamos a pasar de un lado, giro, una puntada más, me voy hacia el otro, engancho todas estas vueltitas que le hemos dado, ahí, y vamos dando puntaditas. Yo voy para un lado y para otro, pero si no también pueden hacer este movimiento. Ahí. Siempre sujeten el borde que enroscaron y con el resto de esta especie de rosquilla. Ahí. Entonces así vamos a evitar de que este tubo se desenrosque, porque la idea es tenerla a la esponjita así como... Sí, la verdad que realmente parece una rosquilla, como una rosquilla. ¿Ven? Con un centro ahí abierto, que podemos poner la mano. Es simplemente unas puntaditas sueltas, hasta dar toda la vuelta. Muy, muy simple. Pueden hacer de varios colores. A mí me gustó combinar con este cashmere, pero no sé, me da la sensación de que si uno lo moja y con jaboncito va a ser como más espuma con el jaboncito. Se me ocurrió eso, no sé si será así, si resultará, pero si no lo hacen directamente, solo con algodón. Acá hice un nudito y estoy perdiendo la hebra. Ahí con unas puntaditas sueltas, ya estamos, cortamos y nos queda esta especie de rosquilla que es un amor. No saben lo suavecita que es para nuestro cuerpito. También nos sirve como exfoliante para la cara. Miren qué bonito. Hermosas, muy lindas para hacer todo un jueguito, como les mencionaba al principio, unos jaboncitos de regalo, unas toallitas haciendo juego. Miren qué bonitas, simples, fácil, rápido. Y hoy viene una época de muchos regalos, así que esto me pareció encantador. Espero que les haya gustado y que disfruten del crochet. Siempre tenemos muchas, muchas cosas bellas para crear con nuestra agujita. Les dejo un beso, muchas gracias y nos vemos en otro tutorial.